Amigas y amigos, seguidores y visitantes, sean todos ustedes bienvenidos. Y en esta oportunidad nos vamos a referir al importante y al interesante tema de las investigaciones científicas que se han realizado sobre la existencia y sobre la naturaleza de nuestro cuerpo espiritual, de nuestro cuerpo energético, llamado en la doctrina espírita periespíritu, y vamos a utilizar una presentación PowerPoint que hemos preparado para esta ocasión, con el cual vamos a basarnos en esos temas, en esos textos, esas imágenes, esos dibujos y representaciones gráficas para ilustrar mejor la importante temática que hoy vamos a desarrollar y que seguramente va a ser de interés de todos ustedes. Investigaciones científicas sobre nuestro cuerpo energético. En la antigüedad, el periespíritu recibió diversas denominaciones de acuerdo a las distintas culturas, civilizaciones y corrientes de pensamiento. En algunas religiones, algunas doctrinas espiritualistas, esotéricas, místicas, ya habían postulado la existencia de, además del espíritu, además del alma, la posibilidad de que existiera un cuerpo de energías que recibió distintas denominaciones. Por ejemplo, en Egipto lo denominaron Ka, los hindúes lo denominaron Linga Sharira, en Grecia lo denominaron Ochema, Pitágoras lo llamaba carro sutil del alma, una denominación bastante curiosa e importante. Los neopitagóricos lo denominaron astroide, los hebreos nefesh y otras denominaciones diversas. Pablo de Tarso dicen que lo llamaba cuerpo espiritual. En todo caso, vemos que ya se estaban refiriendo a la posibilidad, a la idea y a la creencia de que además del alma o del espíritu, que en sí no tiene forma, es una energía pura, además había un cuerpo de energía que se acoplaba con el cuerpo material en el proceso de la reencarnación. Y ese cuerpo de energías actuaría como un intermediario entre el espíritu propiamente dicho y el cuerpo material o el cuerpo físico. Se dice que Teofrasto Paracelso en el siglo XV lo denominó cuerpo sidéreo, Fourier cuerpo aromal. El doctor Hipólito Baraduc lo llamó somot, y en el ocultismo y el esoterismo, como sabemos, recibió diversas denominaciones, entre ellos el cuerpo astral. En la doctrina espírita, codificada por el pedagogo, investigador y escritor francés Hipólito León de Nizar-Rivel, más conocido como Allan Kardec, el fundador de la doctrina espírita, lo denominó periespíritu para referirse a que, siendo el espíritu una chispa, una llama, una energía pura que en sí no tiene una forma definida, tenía a su alrededor este cuerpo de energía, por lo cual él muy sabiamente, muy acertadamente le puso el nombre de periespíritu. Y a lo largo de las obras de Allan Kardec encontramos que el periespíritu tiene una forma, la forma humana. Tiene una serie de propiedades, tiene una organización, porque no es solo una energía, tiene una estructura, una organización que cumple unas determinadas funciones, tiene una determinada densidad de acuerdo a la naturaleza espiritual y moral de cada uno de nosotros, y tiene también colores, distintos tipos de colores de acuerdo a las condiciones morales y espirituales de la persona. También encontramos en los libros de Allan Kardec que el periespíritu, por supuesto, tiene unas propiedades como la plasticidad, la expansibilidad, la elasticidad, penetrabilidad, absorción e ideoplastía. Es decir, que al ser un cuerpo energético, tiene una característica muy importante, que es la ideoplastía, es decir, que obedece a los impulsos de la mente, del pensamiento, de las sensaciones y de las emociones que la persona está viviendo en una forma temporal, en una forma repentina o en una forma permanente. Entonces encontramos así que es maleable,
al impulso de la mente, aunque esto sucede de una forma automática que nosotros lo realizamos sin darnos cuenta. Se puede expandir, se puede contraer porque es elástico. Puede penetrar, no tiene, por ejemplo, en los espíritus desencarnados, las personas que viven ya en el mundo espiritual, super y espiritual, ser de energía, puede atravesar los cuerpos sólidos. Tiene la capacidad de emitir energías y de absorber energías. Nosotros somos emisores por ser una mente individualizada, un espíritu, un alma que puede estar en el mundo material como encarnado o en el mundo espiritual como desencarnado. Somos emisores y receptores de distintos tipos de energía, también de acuerdo a las características de cada uno de nosotros. Entonces, emitimos energías que pueden ser absorbidas y percibidas por las otras personas que nos rodean, y a su vez las personas, al emitir sus propias energías mentales, sentimentales, emocionales, pueden influir en nosotros, y nuestro perispíritu se puede impregnar de fluidos o de energías positivas o negativas. Y la mente, como vamos a ver a lo largo de la exposición, actúa sobre ese cuerpo energético produciendo distintas alteraciones, deformaciones y características. Veamos entonces un poco lo que hemos encontrado en una investigación que hemos realizado en los libros de Allan Kardec sobre el perispíritu y cómo es visto en la doctrina espírita. En cuanto a su origen y naturaleza, porque nos preguntamos, pero ¿cuál es el origen de este perispíritu o de este cuerpo fluídico, sutil y energético? ¿Y cuál es su naturaleza? Nos preguntaríamos. Dice en uno de los libros de Kardec que el perispíritu es una condensación del fluido cósmico alrededor de un foco de inteligencia. ¿Y cuál es el foco de inteligencia? Cada espíritu, cada uno de nosotros es un foco de inteligencia. Entonces, hay un fluido, hay una energía universal esparcida en todo el universo, es una energía eminentemente sutil que la ciencia poco a poco va buscando, y ya hay algunos indicios de su existencia. Y a lo largo de la historia del pensamiento y de las investigaciones psíquicas y espirituales, ha habido propuestas de que ese fluido no existe y otros de que sí existe. Sin embargo, recordemos que Allan Kardec interrogó al mundo espiritual, a los espíritus, hacia el año de 1857, 58, y poco a poco fue obteniendo informaciones al respecto de nuestra naturaleza espiritual, la naturaleza del espíritu, la realidad del mundo espiritual, la reencarnación, la comunicabilidad de los espíritus y muchos otros temas, y entre ellos le obtuvo la información de que había un fluido, una energía esparcida universalmente, eminentemente sutil y elemental. Y el espíritu condensa a su alrededor una porción de ese fluido universal para configurar su cuerpo energético. Por eso lo denomina también y lo describen como un cuerpo etéreo, fluídico, energético del espíritu, y una estructura de características semimateriales, ya que propiamente material para nosotros es el cuerpo físico, el cuerpo denso, que está estructurado en órganos, sistemas, células, etc. Entonces, es indudablemente un tipo de energía, un tipo de materia eminentemente sutil, y también utilizan la palabra quinta esenciada, que es un término que viene de la antigüedad, ¿no? Para referirse a que algo es demasiado o muy puro o muy sutil, tomado del fluido universal de cada mundo. ¿Por qué? Porque alrededor de cada mundo, en el espacio, alrededor de cada cuerpo, más que todo alrededor de los planetas, existe esa energía universal, pero modificada de acuerdo a la naturaleza de cada mundo. Etérea según la naturaleza de cada mundo, ya que también los espíritus confirmaron o informaron a Allan Kardec que habían mundos como el nuestro esparcidos en el universo, en otras galaxias, en otros sistemas solares, que habían humanidades y mundos inferiores, muchos iguales al nuestro y otros muy elevados.
Entonces la naturaleza de esa atmósfera psíquica, de esa psicosfera que existe alrededor de cada mundo habitado, ese fluido, esa energía tiene características propias, adecuadas a ese mundo y a esa humanidad. Entonces, en algunos mundos, esta energía etérea es mucho más sutil que en nuestro mundo. Y es uno de los más importantes productos, como ya dijimos, del fluido cósmico o el fluido universal. Por lo tanto, el perispíritu viene siendo un intermediario entre el espíritu propiamente dicho y la materia en sus distintas formas, más que todo en el proceso y en el estado de reencarnación. Estamos viendo lo interesante y lo importante que está resultando esta investigación al respecto de este tema, que es negado por muchas personas, desconocidos por otros. En otras creencias hay unas ideas muy vagas y muy incompletas alrededor de la naturaleza espiritual del ser. El perispíritu pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. Es decir, que este fluido del cual está formado el perispíritu también es un tipo de materia, pero más sutil, como hemos visto anteriormente. No es como la nuestra, que es una materia densa. Y por supuesto, generalmente es invisible, mas en ciertas circunstancias se condensa combinándose con otras energías del ambiente, tornándose perceptible a la vista y a veces hasta tangible. Es lo que se ve en las apariciones y también en las llamadas materializaciones ectoplásmicas. El perispíritu participa al mismo tiempo de la electricidad, del magnetismo y hasta cierto punto de la materia inerte. Por supuesto, al ser un tipo de energía, tiene las características que nos enseña la física, que todo tipo de energía tiene su frecuencia, su longitud, su amplitud, etcétera, y su alcance, por supuesto. Ese perispíritu es el principio de la vida orgánica, más no el de la vida intelectual. Esto lo vamos a comprender más adelante, basándonos en una serie de investigaciones que vamos a repasar en el día de hoy un poco brevemente. También, como dijimos, ese perispíritu, ese cuerpo energético, tiene distintas propiedades. Tiene indudablemente la forma humana. ¿Por qué? Porque cuando la persona pasa al mundo espiritual, cuando muere nuestro cuerpo físico, el espíritu desencarna, retorna a la dimensión espiritual, y los videntes pueden ver, cuando dicen estoy viendo a un espíritu, le están viendo la forma humana, están viendo incluso las características del rostro, del cuerpo y del vestido, que incluso el espíritu se lleva grabado en la mente y lo plasma en su perispíritu, y pueden identificar incluso ciertos adornos, ciertos vestidos y elementos de la apariencia que tenía la persona. Por supuesto que cuando estemos todos en el mundo espiritual nos vamos a reconocer unos a otros, porque nos vamos a identificar a través de esa apariencia energética. Por eso guarda la apariencia de la última encarnación. Es lógico. En cada reencarnación nosotros tenemos un distinto cuerpo físico que se ha elaborado a través del proceso de la gestación, el embarazo y finalmente el parto. El espíritu reencarna con un nuevo cuerpo y tiene un olvido temporal del pasado. Y cuando retornamos al mundo espiritual vamos a conservar la apariencia de esa última reencarnación. Por su naturaleza fluídica es expansible, como vimos anteriormente. Irradia hacia el exterior y forma en torno del cuerpo una atmósfera que el pensamiento y la fuerza de la voluntad pueden dilatar más o menos. Ahí vemos lógicamente la ideoplastía, es la acción del pensamiento sobre este cuerpo energético. Por su naturaleza semimaterial, se usa la palabra semimaterial a falta de otro concepto más preciso, y así lo dijeron los espíritus a Allan Kardec, que a veces tenían que hacer uso de la terminología conocida en el siglo XIX y en tiempos posteriores
porque no encontraban otro término más apropiado para hacer comprender lo que querían enseñar. Entonces el perispíritu es moldeable a la voluntad del espíritu, es decir, es ideoplástico. Asimila los fluidos con facilidad, también los emite, y es la llave de muchos fenómenos mediúnicos y de fenómenos anímicos. Su acción energética se transmite de perispíritu a perispíritu, es decir, que un espíritu influye sobre otro a través de este cuerpo intermediario que estamos estudiando. Tiene indudablemente unas funciones, así como tiene un origen, una naturaleza y unas propiedades. Nos preguntaríamos, ¿pero para qué necesita el espíritu de ese cuerpo energético? En primer lugar, es el órgano sensitivo del espíritu. Es el vehículo del pensamiento, de las percepciones y de las sensaciones del espíritu. Y es también el agente por medio del cual los espíritus se manifiestan indirectamente. Intermediario de las sensaciones que el espíritu recibe y por el cual transmite su voluntad al exterior y actúa sobre los órganos del cuerpo. Claro, por ser una estructura organizada, energética, es intermediaria y es el órgano sensitivo del espíritu y conduce las órdenes de la mente hacia el cuerpo y recibe las impresiones exteriores que el cuerpo recibe por los órganos sensoriales y el sistema nervioso, pero hay un intermediario energético llamado perispíritu que estamos estudiando hoy, y finalmente el receptor es el alma, el espíritu. Posee propiedades de asimilación y magnetización que permite a los espíritus desencarnados y encarnados ponerse en comunicación. Indudablemente que el tema de la comunicabilidad de los espíritus es bastante extenso, bastante interesante. Hay muchas investigaciones serias al respecto y será motivo de una próxima o una futura exposición. Sigamos adelante. Pero a lo que queríamos llegar hoy es a las aproximaciones actuales, porque Kardec recibió estas informaciones desde 1855, 56, 57 y publicó el libro de los espíritus en 1857 y otros libros posteriores, en donde poco a poco se conformó la llamada codificación espírita, en donde están desarrolladas todas estas enseñanzas, ideas e informaciones. Pero sin embargo, hay otros pensadores independientes, otros investigadores que se dieron a la tarea de estudiar la posibilidad de la existencia o no existencia de este órgano o de este organismo que estamos viendo en el día de hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, del doctor Hans Driesch, que lo postuló y le utilizó el nombre de entelequia. El profesor Kim Bong-han de Corea del Norte investigó el sistema energético que utiliza la acupuntura. Otro investigador llamado Hans Spemann lo denominó organizador, porque a lo que vamos encaminados poco a poco es a entender que esta estructura energética además tiene propiedades organizadoras, es decir, organiza la materia, la fisiología y la anatomía del cuerpo físico propiamente dicho. Entonces, por eso Hans Spemann lo denominó organizador. Eugenio Riñano lo denominó energía biológica, porque se creó otra escuela que estamos mencionando aquí al respecto de este modelo organizador biológico. Charles Manning Chai habló de los gradientes fisiológicos. Ron Weiss habló del campo biológico. Grichenko en la Unión Soviética y los continuadores de él postularon la idea del bioplasma y el cuerpo bioplásmico, y Rupert Sheldrake y los campos morfogenéticos, como estamos viendo allí. Entonces Driesch se preguntó, ¿será que existe un cuerpo dentro de nuestro cuerpo material? Driesch, ahí vemos la fecha, nació en 1867, pasó al mundo espiritual en 1941. Fue biólogo y filósofo alemán
presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica en 1926 y postular la idea de la existencia de un organizador no material, al cual denominó entelequia, y dijo que los fenómenos paranormales son continuación de los fenómenos biológicos y psicológicos. Es una idea bastante compleja, ¿no? Y estableció una semejanza entre la epigénesis embrionaria y las ectoplasmías. Esta epigénesis embrionaria se refiere a esa secuencia organizativa y de desarrollo que presenta el embrión en la medida en que se van pasando las semanas y los meses en el desarrollo, llegando a la etapa fetal, y parece haber una conducción muy sabia, muy importante, muy bien estructurada, que ha dado pie a que este grupo de investigadores de los cuales estamos hablando hubieran postulado la existencia de que hubiera un organizador energético que conduce el proceso del desarrollo embrionario y fetal, además de las leyes de la herencia. Entonces, esa epigénesis embrionaria indica que se va siguiendo una secuencia organizada hasta que culmina en un cuerpo humano, bien con todas las características y estructuras y sistemas que tenemos, ¿no? Y las llamadas ectoplasmías, enmarcado ya dentro de esa teoría del supervitalismo, las ectoplasmías se refieren a las materializaciones ectoplásmicas que se realizaron en el siglo XIX y a principios del siglo XX, en donde se detectaron sensitivos, más que todo en Europa, que eran medium de efectos físicos y que bajo un estado de trance de su cuerpo se exudaba una sustancia que el profesor Charles Richet, fundador de la metapsíquica, denominó ectoplasma, y que cuando un medium en estado de inconsciencia, en un estado de trance, en medio de esas sesiones que organizaban, empezaba a brotar de sus orificios naturales, los oídos, la nariz y la boca, una sustancia blanca y pastosa, amorfa, que se iba colocando a su lado, al lado del medium, en estado de inconsciencia total, como una nube de energías que iba creciendo en volumen y poco a poco iba apareciendo el rostro de personas, se iba produciendo las llamadas materializaciones ectoplásmicas, en donde además del rostro se configuraba el cuerpo que la persona había tenido en esa reencarnación anterior, y muchos de estos fenómenos fueron verificados por los familiares porque, por ejemplo, William Crookes y Gustavo Yeley y otros investigadores tomaron fotografías de esas materializaciones, y esas fotografías fueron debidamente comprobadas por sus respectivos familiares. Entonces, tanto el fenómeno del desarrollo embrionario y fetal como el fenómeno de las materializaciones ectoplásmicas parecen seguir el mismo patrón que llevó a estos investigadores a postular la existencia de un organizador energético aún no muy bien conocido por la ciencia. Grishenko, en Rusia, también incursionó en esta investigación y lo denominó cuerpo bioplásmico, un cuerpo dinámico formado de campos de fuerza. Poco a poco la ciencia, como estamos viendo en la terminología, fue entrando en este campo. Y el bioplasma es una sustancia compleja de extraordinarias propiedades físicas y químicas, sentado en la raíz de los procesos biológicos. Entonces el bioplasma vendría siendo un cuerpo dinámico, electrodinámico, que está en la raíz de los fenómenos físicos, químicos y fisiológicos. Y encierra la llave del secreto de la vida, incluye las funciones orgánicas normales y paranormales. Recordemos el tema de la metapsíquica y la parapsicología, cuando apareció el tema de los fenómenos paranormales, para referirse a este importante y novedoso campo de investigación que difería esencialmente de los fenómenos normales.
El cuerpo bioplásmico sería el constituyente fronterizo que sufre la acción de los campos electrodinámicos, electromagnéticos del cuerpo espiritual. Allí estamos viendo cómo están planteando ya la existencia de dos tipos de estructura, ¿no? Un cuerpo espiritual y un cuerpo bioplásmico ya sería una estructura energética un poco más densa. Es importante mencionar el tema del sistema energético de la acupuntura. Recordemos que en la acupuntura se habla de los meridianos, de los ductos y de los puntos de acupuntura como una sabiduría, un conocimiento, una técnica milenaria muy bien conocida por todos ustedes, que hemos escuchado mucho, y los tratamientos con el manejo de las energías, las agujas, la aplicación de los dedos, etcétera, para hacer determinadas curaciones y correcciones. Entonces, el profesor Kim Bong-han, como investigador, planteó la idea, o retomó, se puede decir, reactualizó la idea de que los puntos de acupuntura esparcidos en todo el cuerpo, conectados por otros ductos de energía y a su vez haciendo parte y enlazándose con los llamados meridianos que recorren todo el cuerpo, serían también un sistema energético. Puntos, ductos y meridianos, circuitos de baja resistencia eléctrica en un organismo vivo, conectando los puntos de acupuntura, es decir, un sistema energético. Formarían, según esta teoría y esta propuesta que ha sido llevada a cabo por otros investigadores, la existencia de un cuarto sistema que tiene la siguiente característica: en el nivel equivalente al sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema linfático. Porque vemos que el sistema circulatorio, conformado por grandes vasos, por arterias, por venas, etcétera, por capilares, es una estructura esparcida por todo nuestro cuerpo, desde los grandes vasos hasta los capilares más distantes en la punta de los dedos de los pies. Lo mismo el sistema nervioso, partiendo del cerebro, la médula, etcétera, llega hasta la última célula en nervios cada vez más finos. Igualmente el sistema linfático tiene esta esparcida por todo nuestro cuerpo. El profesor Kim Bong-han entonces dice, así como existen estos tres sistemas, hay un cuarto sistema que es el sistema energético, que igualmente está esparcido por todos los órganos, todas las células y todos los sistemas del cuerpo material, estrechamente relacionado con el sistema endocrino. Este sistema sería el armazón del cuerpo bioplásmico postulado por los soviéticos. Aquí vemos que igualmente, como vimos en la lámina anterior, el profesor Kim Bong-han plantea que hay dos estructuras, que hay una mucho más energética y más sutil que sustenta a otra estructura un poco más bioplásmica, más próxima al sistema biológico. Ahí está la representación de esos puntos, ductos y meridianos. Pasamos a otro investigador hacia 1972, el doctor Harold Saxton Burr. Ahí vemos una fotografía y una representación de sus ideas. Era de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y planteó los campos de la vida como campos electrodinámicos que controlan los procesos biológicos en todos los seres vivos. Vemos la coincidencia, aunque cada uno de estos investigadores era independiente, hablaban de campos de energía, campos electrodinámicos con cualidades organizadoras y directrices, y desarrolló una técnica, una disciplina, un sistema de creencias o una idea de método científico denominado la bioelectrónica, porque él utilizó muchos aparatos electrónicos para tratar de demostrar la existencia de estos campos electrodinámicos que forman una estructura que tienen cualidades organizadoras y directrices en nuestro cuerpo material. Hans Spemann, 1869-1941.
embriólogo alemán, premio Nobel de Medicina. Ahí vemos su fotografía. Fue el primer embriólogo en identificar un campo morfogenético en sus experimentos, al cual se le denominó todavía, aparece así en internet, el organizador de Spemann. Son unas pequeñas regiones llamadas el organizador, ya que parecerían ser las responsables de controlar la organización del cuerpo embrionario completo. Entonces, el organizador de Spemann, indudablemente, es la misma idea. Es un organizador, es una estructura que tiene unas funciones, unas propiedades y conduce el desarrollo fetal y se conserva en el individuo adulto toda la vida, siguiendo en la conducción de nuestros procesos químicos, electroquímicos y fisiológicos. También proporcionó por primera vez una evidencia inequívoca de que el destino de la célula y tejido pueden ser determinados por las señales recibidas de otras células, señales electroquímicas. Eugenio Riñano, 1870-1930. Aquí hemos copiado un trecho de su pensamiento. En los estados embriogénicos, la célula germen constituye un centro dinámico del que irradian dosis de fuerza biótica a todas las demás células en sucesión, dirigiendo el curso de su desarrollo, que procede por una nueva formación de partes u órganos, una epigénesis, como vimos el término anteriormente, de la masa original y relativamente simple del protoplasma en el huevo. Es este constante intercambio de energías el que constituye la vida de un organismo. Es la llamada energía biológica. Los mismos esenciales conceptos están representados por la OME de von Bonacov, la actividad hórmica de McDougall, la libido de Jung y la energía biótica de Moore, el bión químico de Osborn y el elan vital de Bergson, quienes valdría la pena investigar y buscar los textos en donde ellos postularon estas ideas y estas creencias. Von Bonacov, McDougall, Moore y Bergson y Osborn, que están allí mencionados, se pueden buscar en internet y encontramos textos extensos al respecto de sus teorías y sus investigaciones. Los gradientes fisiológicos planteados por Charles Manning Child, 1869-1954, zoólogo norteamericano. Aquí podemos ver que estos señores no tenían, digamos, que una doctrina espiritualista, ¿no? Eran independientes o se puede decir relativamente independientes, porque es muy difícil encontrar un ser humano, incluso investigador, que sea totalmente libre pensador, totalmente independiente de las teorías y de las creencias, pero sin embargo como científicos hacen todo lo posible por ser independientes, y vemos que estos señores tuvieron una formación académica, aplicaron el método científico para llegar a estas postulaciones que se atrevieron a presentar a la comunidad científica. Este zoólogo norteamericano sugirió que la polaridad y la simetría, atención a estas dos palabras, polaridad y simetría, ya estaban presentes en el organismo antes de que los procesos de desarrollo comenzaran a causar una diferenciación y especialización creciente. Indudablemente se está refiriendo también a la etapa embrionaria y fetal en los distintos tipos de seres vivos. Las fuerzas externas fueron vistas como la causa de las diferencias cuantitativas en el organismo, que luego llevaron al proceso organizado de diferenciación durante el desarrollo. Son apenas un par de frases del zoólogo Chai. Los gradientes fisiológicos. Anatomía del alma humana es otra idea planteada por el profesor Joseph Campbell, antropólogo, escritor y profesor norteamericano, que dijo:
Nuestros cuerpos espirituales están hechos de pensamiento mismo. Esto inmediatamente nos remite a las enseñanzas que encontramos en los libros de Allan Kardec, porque ahí habla del perispíritu como un cuerpo espiritual que tiene propiedades ideoplásticas, que obedece a la acción y la voluntad, a la acción del pensamiento, y que entonces es el pensamiento el que actúa y configura este cuerpo espiritual, ¿no? En muchos sistemas y enseñanzas, el pensamiento en sí mismo es de naturaleza muy espiritual. Y Rupert Sheldrake, biólogo y bioquímico británico, dice, en la actualidad, un campo morfogenético es un área localizada en un embrión que sigue procesos particulares para el desarrollo de determinados órganos. Todo esto tiene que indudablemente para ellos estar compaginado con las leyes de la herencia, con el tema de los cromosomas y los genes, ¿no? El mapa genético, etcétera, el genoma humano. Todos ellos no desconocieron la acción de las leyes de la herencia y del genoma humano, porque como investigadores, por supuesto que estaban enterados al tanto de todas estas conquistas de la ciencia, ¿no? Pero están postulando algo más allá. Se refiere a un grupo de células cuya posición y finalidad están especificados y vinculados al mismo set de límites espaciales. La función o programa general de un campo morfogenético está determinada para que un grupo de células particulares dé lugar a un órgano particular, inclusive cuando sea trasplantado a una parte diferente del embrión. Los invitamos a que sigamos consultando en todos estos investigadores en internet y buscar sus libros, sus textos, y que profundicemos, nos volvamos investigadores al respecto de todas estas investigaciones. La inducción embriológica es el proceso por el cual un grupo de células cambia el comportamiento de otro grupo de células adyacentes, provocando un cambio en su forma, su tasa mitótica o su finalidad. La inducción es el mecanismo responsable de la coordinación observada en la construcción de los órganos. Encontramos al doctor Hernani Guimaraes Andrade, uno de los continuadores de la psicobiofísica. Él fue un ingeniero espírita brasileño, quien desencarnó en el año 2003, pero dejó un importante trabajo, el libro La teoría corpuscular del espíritu. Él allí postula la idea, la hipótesis de que el espíritu, el alma, así como el cuerpo físico, está formado de átomos y moléculas. El espíritu, en este caso sería el cuerpo energético, también está formado por un átomo espiritual, que él en ese nombre, en esa época le puso el siguiente nombre. El intelectón, el mentaltón formando un núcleo y el bión en las órbitas externas. Intelectón, mentaltón y bión. Y habló de las formaciones espirituales simples, refiriéndose al alma de los animales, al principio espiritual que existe incluso en el reino vegetal, porque el espíritu, así como nosotros ya que ha alcanzado un cierto desarrollo, viene evolucionando desde las formas elementales de la vida, a lo cual se llama principio espiritual, tanto en el reino vegetal, el reino animal, siguiendo todo un proceso de evolución biológica, compaginada pues con la evolución de las especies, por supuesto, hasta llegar a formaciones espirituales compuestas en los animales y el hombre, en los animales superiores y el hombre. Postuló entonces, le dio el nombre de modelo organizador biológico. Ya vimos que en los anteriores vimos que utilizaban mucho la palabra el organizador, etc. Él lo configuró como modelo organizador biológico, MOB, y que además emitía campos de energía, un campo biomagnético que es el que organiza, estructura y regula la parte biológica y fisiológica del cuerpo físico. Hernani Guimaraes Andrade
hizo dibujos, hizo representaciones de ese modelo organizador biológico. Aquí vemos a la izquierda ese cono invertido en donde en el ápice, en el fondo, está la primera forma viviente en donde ya estaría presente el principio espiritual que va evolucionando así con la misma secuencia de la evolución de las especies hasta llegar a la forma y organización humana, el cuerpo físico que es la línea que está intermedia y el cono que es la proyección de evolución futura del ser. Y ahí vemos otra representación de ese cuerpo, de ese modelo organizador biológico. Y volviendo a las informaciones que encontramos en los libros de la doctrina espírita, las informaciones complementarias que proceden del mundo espiritual a través de los libros del famoso y recordado médium espírita brasileño Francisco Cándido Javier, y las informaciones transmitidas por el mentor espiritual Emmanuel en varias obras. Y Emmanuel, con respecto al periespíritu, dice lo siguiente, o escribió a través de la mediunidad psicográfica de Chico Javier: el periespíritu es un organismo que constituye para el hombre el molde fundamental de la existencia. Allí vemos la correspondencia con los hallazgos de los otros investigadores que hemos mencionado, que por cierto no son los únicos, hay muchos más al respecto de este tema. El molde fundamental de la existencia, que subsiste más allá del sepulcro y permanece en la región que le corresponde de acuerdo con su peso específico. Esto aparece en un libro titulado De Roteiro. Bien, entonces, además de ser un molde fundamental de la existencia, un molde energético, subsiste más allá de la destrucción del cuerpo físico. Es decir, lo que muere es el cuerpo físico. La mal llamada muerte es solamente muerte del cuerpo físico, pero el espíritu desencarna, retorna al mundo espiritual y conserva su cuerpo energético, con el cual se individualiza, se identifica y actúa e interactúa en el mundo espiritual con los demás seres que encuentra allá. Y permanece en la región que le corresponde de acuerdo con su peso específico. Esto se refiere a que también las enseñanzas que encontramos en la doctrina espírita, que es ciencia, filosofía y moral, tiene ese triple aspecto. Los espíritus han descrito que alrededor de la Tierra material hay franjas vibratorias, explicados a la luz de la física, ¿no? La teoría ondulatoria, la teoría cuántica, etcétera, en donde hay regiones vibratorias desde las más densas hasta las más sutiles, podríamos decir, y que cuando nosotros pasamos al mundo espiritual por la desencarnación, de acuerdo al peso específico de cada uno de nosotros, así nos vamos a ubicar en la determinada región del mundo espiritual. No es que cuando nosotros vayamos al mundo espiritual hay unas personas diciendo tú vas para aquí y tú vas para allá. No, es nuestra propia naturaleza espiritual, moral e intelectiva la que señala nuestro propio peso específico, energético, vibratorio, que nos va a poner automáticamente en sintonía con una determinada región en el mundo o en la dimensión espiritual. También dijo Emmanuel, escribió: formado con sustancias químicas que trascienden la serie estequiogenética conocida hasta ahora por la ciencia terrena. No, ahí está coincidiendo con lo que postuló Hernán Guimarães Andrade en la teoría corpuscular del espíritu. Es un andamiaje de materia rarificada que se altera de acuerdo con el patrón vibratorio del campo interno del alma, de la mente o del espíritu, como lo queramos denominar. Y complementa: delicado organismo con extrema plasticidad. Se modifica bajo el poder del pensamiento y también bajo el poder del pensamiento, de los sentimientos, de las emociones, reacciones y por supuesto de la conducta. Libro de Rotero. Y también André Luis, que ha dictado o dictó muchos libros
a través de este mismo mediums, como revelaciones, utilizó, aunque usó la palabra perispíritu, en algunas obras se refiere al perispíritu con una palabra más científica o más técnica, que es el psicosoma, y la considera como una máquina divina. Cuando se enteró, este médico, cuando pasó al mundo espiritual, tuvo la oportunidad de llegar a una ciudad en el mundo espiritual en donde encontró instituciones, hospitales, escuelas, edificaciones, viviendas, naturaleza y todo aquello, y fue llevado a laboratorios en donde pudo ser informado tanto de la maravilla que es el cuerpo físico, que lo consideró como una máquina divina, e indudablemente el perispíritu o psicosoma igualmente lo consideró como una cosa maravillosa, fabulosa, sorprendente, admirable y respetable. Y a lo largo de sus libros, ya sabemos que en la doctrina espírita se dice que el ser humano, mientras estamos acá en la tierra, estamos formados de espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Mas André Luis, en sus libros de carácter científico, dictados desde el mundo espiritual, complementa de que del espíritu emergen o se proyectan unas líneas de fuerza mental, a las cuales él denomina campo mental, y que entre el perispíritu y el cuerpo físico existe otra energía intermediaria llamado fluido vital, y que corresponde al tema del bioplasma que vimos anteriormente. Es decir, todo esto forma un complejo periespiritual, una estructura maravillosa que sustenta nuestra vida, ¿no? Entonces, para concluir, debemos seguir investigando, leyendo, no quedarnos con una sola enseñanza, con una sola creencia, porque también hay investigaciones científicas. Indudablemente que las enseñanzas que encontramos en la doctrina espírita son importantes, son muy valiosas, y externamente han sido verificadas, reforzadas y comprobadas por estas investigaciones de estos investigadores que hemos mencionado y otros de la actualidad que siguen profundizando al respecto del tema de la existencia del periespíritu, psicosoma, modelo organizador biológico, cuerpo energético, como querramos denominarlo, y que indudablemente la ciencia poco a poco irá profundizando al respecto de esta idea, de esta creencia y de esta hipótesis de trabajo, que indudablemente tiene que seguir siendo sometida, digamos, a confrontación, actualización. Ya como vimos, se está aplicando el método científico para demostrar la existencia de este cuerpo energético con distintas denominaciones, utilizando los recursos de la moderna tecnología. De esta manera, amigas y amigos, seguidores y visitantes, concluimos nuestro tema de hoy, y seguiremos compartiendo con ustedes todas estas investigaciones. Muchas gracias por su atención.